relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela en este momento? Mira, están bastante bien, está un momento fluido. Date cuenta inclusive que ha habido en cuestión de 10 días 2 encuentros de cancilleres que da muestra de la dinámica de la relación y la intensidad de la relación de Venezuela y Colombia. Y en términos comerciales había venido creciendo en los últimos 2 años. Fue el año pasado que tuvo una pequeña reducción respecto al año anterior de un 10%, pero tiene que ver fundamentalmente con el tema de la disponibilidad de divisas. Y no es algo específico respecto a Colombia, sino la relación de Venezuela con sus distintos socios comerciales. Excelente que se esté dando esta reunión porque lo que está afectando al comercio formal es el comercio informal, más allá del tema de la disponibilidad de divisas. ¿Cómo se maneja eso? Porque ciertamente es de larga data. Estamos hablando que son aproximadamente 50 años que tiene esta dinámica calificada como bachaquero en el Zulia, que tiene que ver con el contrabando, con la extracción de alimentos. Pero para que se dé ese tipo de dinámicas entre las comunidades que muchas veces la califican como guayú únicamente, se necesita algún tipo de complicidad con algunas autoridades, tanto de Colombia como de Venezuela. Lo que sucede es que los precios, el tema del diferencial de precios y el tema de la paridad cambiaria entre el peso y el bolívar, se ha ido, es tan distinto, es decir, la capacidad de compra que se tiene con el peso es muy superior al del bolívar. Y eso hace que para cualquier persona, sea en el Zulia, donde sale el bachaqueo, o en el Táchira, donde también sale del pitufeo, es muy atractivo para cualquier persona dedicarse a esta actividad y los márgenes son tan amplios que inclusive puedes pagar a cualquier persona que tenga que estar involucrada en la cadena de control. Aquí habría que llamar la atención en que se hace falta, de verdad, salirnos como de la página, de la hoja, de la cuadrátula. Hay que ser un poco más creativos porque hay que ver más las causas y no nada más los culpables. ¿Las causas cuáles serían? Entonces, ¿en qué nos detenemos en decir, bueno, aquí están las causas, pero ciertamente si hubiese algún tipo de sanción, eso se minimizaría? Sí, las causas tienen que ver precisamente porque tenemos, esto se ha ido intensificando, siempre ha habido contrabando y siempre habrá contrabando entre países limítrofes. Eso pasa entre Europa, en países asiáticos y pasa acá. Solo que la manera de solucionar esto ha sido acercando la normativa del comercio y tratando de que haya un proceso de integración. Pero en los últimos años entre Venezuela y Colombia, después que Venezuela decide incorporarse al Mercosur y todo esto, en vez de acercarnos nos hemos estado distanciando. O sea, los criterios bajo los cuales se adoptan las medidas son distintos. Habría que llegar a modelos constructivos y creativos, muy creativos de parte y parte, donde las autoridades de Venezuela y Colombia, nacionales, regionales y locales, y seguramente que de la mano del sector empresarial, de la parte de la vida de las organizaciones sociales y la academia, porque hay que ver cómo nos acercamos, hay que ver cómo hacemos compatible algún tipo de medida, más allá de la diferencia de modelos. Señor Rusián, hoy se da este encuentro bilateral entre Colombia y Venezuela. ¿Creen que se puedan hacer estas iniciativas creativas? ¿Se pueden llegar a acuerdos, pero acuerdos además eficientes? Sí, yo creo que hay que apostar a lo positivo y a lo constructivo. El hecho de que haya tantas reuniones entre autoridades de Venezuela y Colombia demuestra que la relación es muy fuerte y que así lo demanda. Que hoy vayan a ver las soluciones y que hoy van a ponerse en práctica algún tipo de medidas que pueda revertir esto, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que se está en el camino de la construcción. La semana pasada están hablando de la construir del puente de Tiendita, que es un proyecto que tiene más de 20 años. Nosotros felicitamos, por ejemplo, de la Cámara que eso se esté dando porque eso es para fortalecer el comercio formal. Y hay que darse cuenta de elementos que están pasando, que van a tener impacto a mediano y largo plazo en este tema del contrabando que tiene que ver con la cultura. Resulta en este momento que la gente, las poblaciones de frontera en el Zulia, en el Táchira y más abajo, están dejando los empleos formales para dedicarse a este tipo de actividad. Entonces, ¿son más lucrativos? Mucho más lucrativos. Entonces, para los empresarios formales que quieren construir país de un lado y del otro, porque el contrabando afecta tanto a Venezuela como a Colombia. Allí vamos a estacionarnos porque ahí viene la próxima pregunta. Okay. Ayer estuvimos conversando con el presidente de la Escuela de Empresarios. Él decía que por la frontera con Colombia salían cerca de 20.000 toneladas de alimentos al mes, con el denominado bachaqueo, hablando del Zulia. ¿Cómo afecta la actividad comercial tanto a los empresarios colombianos como a los empresarios venezolanos? Bueno, en el tema de los empresarios colombianos es porque les llega un producto en una condición
deslealtad, porque no cubre con una cantidad de costos o son vendidos mucho más económicos allá que acá, porque es que además el tema de la disparidad es bien importante, muy, muy importante, y entonces afecta el comercio formal allá. Y en el caso nuestro es porque la gente está dejando de dedicarse a actividades productivas y formales para dedicarse a esto porque le es en lo individual mucho más lucrativo. O sea, casi que eres bobo si no te dedicas a esto. Entonces las empresas están tratando de incrementar los niveles salariales, de darle beneficios, pero no hay manera de competir. Casi que no tienes que trabajar para poder ganar un buen dinero por el tema del arbitraje de productos y no tienes entonces que cumplir con la disciplina de un horario y de un jefe, etcétera, etcétera. ¿Y cuál sería la manera? Es decir, las empresas privadas no tienen cómo competir con esta dinámica del contrabando, pero entonces la pregunta es, ¿habrá manera de combatirlo si se minimiza, si se sanciona, si se neutraliza para así estar en condiciones iguales? Es decir, eliminamos el contrabando y lo que sí tenemos que darle fortalezas a las empresas serias. Tendríamos, bueno, en nuestra humilde opinión, hay que armonizar las medidas, lo que regula el tema comercial, la manera de hacer la actividad comercial. Entonces, lo más seguro es que tengamos que ver cómo nos acercamos en las formas de hacer el negocio y que lo que tiene que ver con los sistemas de paridad del sistema de precios funcione de una manera un poco más, se haga más similar. Porque lo que está sucediendo es que es mucho más lucrativo un tipo de actividad que la otra. Y la gente toma decisiones Claro, pero es una actividad ilegal. Es ilegal. Pero nada más que con controles tampoco lo vamos a lograr. Es que es ilegal. Habría que tener controles más efectivos. Pero el margen de ganancia es tan importante que muchos de los que tienen que controlar están involucrados. ¿Cuáles serían las medidas efectivas para paliar lo que tiene que ver con el contrabando, a su parecer? Mira, vamos a ver qué deciden las autoridades, porque son ellos los que están en la mesa y los que están haciendo propuestas, ¿no? Definitivamente, vuelvo y repito, o repetimos desde la Cámara, hay que acercar, hay que armonizar la manera de hacer las cosas, hay que ver cómo se le da más fuerza a la moneda venezolana, hay que ver cómo el tema del sistema de fijación de precios lo hacemos un poco más flexible y claro que hay que también sancionar. Pero no es nada más en lo punitivo, no es nada más buscando culpables, es trabajando sobre las causas. Y hay que ponerle a lupa a muchísimos, es que son muchos mercados, el mercado de alimentos es diferente al mercado de medicina, el tema también del contrabando de extracción de medicamentos de Venezuela, y de allá para acá también llegan inclusive falsificados, que también es bien complicado, el tema de productos de higiene personal, pero es que así como antes hemos hablado tradicionalmente del tema de la gasolina, en este momento casi que es barato llevar cualquier cosa de Venezuela para Colombia y es lucrativo para cualquier persona que se involucre con eso.